Bienvenidas a un nuevo episodio de Lo Barato Sale Caro. Vamos a seguir hablando sobre la fertilidad, esta vez con Maru Pesudi. Bienvenida, Maru. Mamá de Anabela, licenciada en Administración UBA, activista y comunicadora sobre fertilidad. Autora del libro Que me parto un milagro. Disertante en congresos, invitada por la legislatura porteña, Asociación Concebir, Fundación AIGLE y otras instituciones privadas a conversatorios sobre maternidades deseadas en la ciudad de Buenos Aires, La Plata, La Pampa y Córdoba. Publica en medios digitales y de comunicación. Bienvenida. Gracias, Ro, gracias a todo el equipo por tenerme presente para hablar de este tema que nos convoca. Así que bueno, le damos la bienvenida y que disfruten del programa de hoy. Bueno, hablábamos de tu libro, Que me parto un milagro. Lo estuve leyendo estos días, lo estuve repasando. Ya lo había leído años anteriores, pero lo retomé. Y hay una parte en tu libro, voy a nombrarte varias partes, pero hay una que dice que eras una mamá que no tenías hijos. Y mi pregunta es, ¿se es madre antes de serlo? Bueno, es una pregunta muy interesante. Yo considero que desde el deseo vamos construyendo estos ideales que tenemos en torno al rol que queremos ejercer en nuestra maternidad. Y lo que pasa, en líneas generales, cuando uno busca este hijo que tarda en llegar, tenemos más tiempo para ir idealizando ese rol, ¿no? Y nos vamos a imaginando ciertos escenarios o ciertas situaciones en las que estamos maternando. Sabemos que el instinto materno no existe, pero sí existe el instinto del apego. Eh, Hay un autor exponencial sobre este tema que es Baldwin, que desarrolló toda esta teoría del apego, y yo me siento muy identificada con esto de que en esta idealización de la maternidad, de este futuro bebé que queremos traer al mundo, vamos ya desarrollando un apego por ahí fantasioso o imaginario, pero que se va construyendo desde antes incluso de quedar embarazada. Entonces de repente aparece ese instinto de protección a ese ser que queremos tener. Y tiene muchas lecturas esto. Pero yo creo que desde ahí, yo creo que empezamos a construirnos como madres justamente antes de parir, o antes de adoptar, o antes de lo que sea, ¿no? En este ideal que tenemos sobre la maternidad. Y para mí tiene que mucho que ver con esto del instinto de protección hacia alguien que nos necesita. Bueno, estás hablando nada más y nada menos que del deseo. ¿Y qué rol cumple ese deseo en poder cumplir de alguna manera con esa maternidad? Hablaste de varias formas, de maternidades en plural, diríamos. Bueno, ¿qué rol cumple este deseo? El deseo para mí es motor, es el motor que nos debe ir marcando el ritmo eh, de los caminos y de las opciones que vamos eligiendo a esos hijos que deseamos tener. En la infertilidad, el deseo está puesto a favor de las técnicas de reproducción asistida, por ejemplo. Yo accedo a las técnicas para poder tener más probabilidades de lograr el embarazo. Sin ese deseo, ya de por sí la búsqueda en la infertilidad tiene sus dificultades, tiene muchas dimensiones de dificultades, pero sin ese deseo se vuelve como una carga muchísimo más pesada. Así que en este sentido, y suscribiéndolo a lo que es la reproducción asistida y la infertilidad, el deseo se constituye como motor principal y es algo que a veces es muy difícil incluso de escuchar y de prestarle atención a eso. Bueno, ¿y qué pasa con los mandatos sociales, no? Esto que aparece, bueno, ¿para cuándo? Eh, y si tenés uno, ¿para cuándo el otro? Y todos estos mandatos que obviamente a las mujeres con infertilidad les duelen mucho, ¿no? Porque uno puede no conocer la historia y entonces eh, dice estas frases que pueden ser muy hirientes. Bueno, ¿qué rol juegan esos mandatos sociales? Bueno, es una pregunta muy interesante. Eh, por un lado, hacemos un análisis muy general, juega para mí en dos puntas muy importantes. La primera es la presión de cumplir con, ¿no? El hecho de, decimos que, por ejemplo, el Día de la Madre, toda mujer en edad reproductiva
se la saluda, ¿no? Feliz día. Y por ahí esa persona no tiene hijos porque no quiere, no tiene hijos porque no ha podido lograrlo todavía, vaya a saber cuál es la historia. Eh, Esta presión por cumplir también acelera el propio deseo. Hoy sabemos que la maternidad se posterga frente a deseos personales, profesionales, laborales o lo que sea. Eh, Podemos sentir esa presión por responder a ese deseo, a ese mandato. Y la otra punta que para mí tiene mucha injerencia en lo que es la fertilidad es a esto que te decía antes, a no poder escuchar mi propio deseo. Supongamos que hay una persona una pareja que está hace muchos años haciendo tratamientos de reproducción. El deseo los motivó a seguir intentando frente al dolor de no lograrlo, frente al dolor de las pérdidas, frente al dolor de los ciclos cancelados. Y el mandato, justamente, incluso de las personas que saben que estás en tratamiento, che, no bajes los brazos, no bajes los brazos, vos podés, no bajes los brazos. Ahí hay otro mandato que también se juega. Y el hecho de que eso no nos permite escuchar nuestro propio deseo y decir, ¿cuál es el límite? ¿Está mal decir hasta acá llegué? Es poner la mente, el cuerpo, el trabajo, es poner todo, se ejecutive y el eje lo toma la vida reproductiva de esa persona. Esta presión social de no poder fracasar, porque el fracaso o el abandono o la elección de otro camino se ve como un fracaso, eh, hace que yo tampoco pueda permitirme escuchar qué es lo que quiero hacer, ¿no? Si quiero parar o no, si está mal visto, parar o no. Em, y después, como dijiste vos, el ejemplo maravilloso bueno, tenés un hijo para cuándo el segundo. O sea, las expectativas son inalcanzables. O sea, si te lo pones a pensar en términos sociales, siempre va a haber algo. Porque si tenés uno, puedes tener dos. Si tenés dos, puedes tener tres. Si tenés tres, tenés casa, auto o te vas de vacaciones todos los años. O sea, las expectativas a veces son inalcanzables. Mirá el punto que yo siempre, cada tanto cuando puedo, cuento esta anécdota. eh, Estaba en un cumpleaños de jardín de una amiga, del hijo de mi amiga, mejor dicho, y había un grupo de madres, y todos estaban contando sobre su maternidad, y en un momento de la ronda me tocó contar a mí un poco, y yo dije, tuve un momento para evangelizar un poco el tema de la fertilidad, ¿viste? Siento como eh, un apóstol de la fertilidad y poder contar de que existe la infertilidad y que nos afecta a una de cada 6 parejas, que es un montón si te pones a pensar en unas parejas heterosexuales. Y bueno, yo empecé a contar todo lo que habíamos hecho, todos los tratamientos, todos los años de búsqueda, y que bueno, lo logramos, y que yo en toda la búsqueda estuve escribiendo un libro, que lo pude publicar, y que bla, 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 bueno, conté todo. Y, y el primer comentario que recibí de una de las personas que me estaba escuchando era, pero mirá que si ya tuviste uno, el segundo llega así de rápido. Y vos decís, no escuchaste nada de lo que te conté, no podés empatizar un poco con lo que te estoy contando. Eh, es como que la presión, el mandato, todo siempre va a estar puesto. El tema es poder escuchar nuestros propios deseos, entendiendo que cualquier decisión que tomemos va a estar correcta si lo hacemos desde el conocimiento, desde la información, de saber escucharnos, de saber en qué situación de la vida estamos. Eh, Así que bueno, ese es para mí el rol que juega el mandato social. Bueno, y la red emocional, ¿vos cómo la construiste? ¿Cómo son las redes de acompañamiento? ¿Qué significó tu tribu, tu blog, tu libro para vos en esa red? Era esencial, la red de contención era esencial, pero yo no lo sabía. Eh, Cuando, digamos, empecé a escribir un blog con lo que estábamos atravesando con mi pareja, ese blog empezó a ser muy leído acá en Argentina porque en esa época no se hablaba mucho. O sea, nos ponemos en línea de tiempo y yo empecé a hablar de fertilidad hace ya más de 10 años. Van a ser 15, entonces ya hago un montón de tiempo. Y no sé, empezó a haber, tenía muchos seguidores, esos lectores del blog empezaron a escribir, eran la mayoría mujeres, y empezamos a generar vínculo con personas que estaban viviendo lo mismo que estaba viviendo yo. Y en ese compartir, ¿no?
que me sacó un poco de lo que estábamos viviendo como pareja y lo pude empezar a abrir con otras personas que estaban atravesando lo mismo, que de repente sentían lo mismo que sentía yo. Y de repente era increíble salir a la calle y lo único que poder ver y distinguir eran mujeres embarazadas. Y era lo único que podía ver. Entonces ahí esa percepción que me hacía sentir como una persona súper envidiosa o mala persona, de repente empecé a normalizar, ¿no? Digo, porque a ella le pasa lo mismo que me pasa a mí. Y eso me sirvió como sostén, eh, sostén emocional, sostén moral, sostén de todo tipo. Eh, y además, si uno se abre a eso, si se deja compartir, no solamente como espacio catártico, ¿no? De poder contar lo que a uno le pasa a otras personas, sino también de escuchar a las otras personas y darse la posibilidad de aprender de lo que te están contando, te ayudan a verte, te ponen como en perspectiva y empezás a conocer un poco más por qué vos estás pensando así, ¿no? Esto obviamente con un trabajo terapéutico, psicoterapéutico paralelo, pero fue sanador en algún punto. Eh, como fue sanador también escribir el libro. Para mí el libro era mi catarsis, digamos, mi herramienta de gestión emocional frente a todo lo que yo estaba viviendo. Y te decía que era esencial para mí, que no lo sabía hasta que no lo empecé a compartir. O sea, me parecía en algún punto, eh, era como prohibitivo hablar de mi intimidad de pareja con otro ser humano. O sea, era abrir un mundo íntimo de deseo, de todo, con un otro externo que por ahí había conocido hacía una semana. Y me parecía como, en algún punto, prejuiciosa de parte mía, decir, ¿qué me voy a juntar con esta gente? Seguramente está más loca que yo. Y algunas estaban más locas que yo, y algunas veces yo estaba mucho más loca que ella. Eh, y fue re sostén, fue, como se dice, la tercera pata de la mesa, la cuarta pata de la mesa. Em, para mí es esencial. Hablaste del trabajo psicoterapéutico que hiciste. em, ¿Qué rol cumple la salud mental en todo este proceso? Porque es, nada, decilo vos, pero es sustancial. La salud mental es el eje que va a sostener todo. Nosotros cuando pensamos en infertilidad y en reproducción asistida no podemos dejar de ver una clínica con médicos, con embriólogos que hacen un trabajo fabuloso en aumentar nuestras probabilidades de lograr el embarazo. No podemos concebir, digamos, este camino en reproducción asistida sin la parte médica, sin la parte de los embriólogos. Pero lo que sostiene la búsqueda es la salud mental de las personas que acceden a los tratamientos de reproducción. ¿Qué tan sufriente es tu camino? Va a depender de qué tan poco estés dispuesta a acceder a las técnicas de reproducción. Eh, por eso es esencial y por eso, si vos ves la historia de la reproducción a lo largo del tiempo, cada vez se le da un poco más de lugar a la psicología en este espacio. Pensemos que el modelo médico que impera hoy, el hegemónico, es médico, tiende al biologicismo, eh, que no está mal, porque es necesario, pero se le está dando la relevancia que corresponde a la salud mental. Lo vemos en los congresos internacionales en Europa, en donde viajan psicólogos a sus partes de los congresos, a hablar no solamente de la parte emocional de la búsqueda, sino en cómo es la transmisión de la información a esos hijos que nacen por ahí con técnicas de gametos donados. Se le está dando muchísimo más espacio. Yo no sé, eh, no lo veo, en algunas clínicas hoy en día en Argentina veo que se le da relevancia, pero no en todas. Es muy difícil ingresar a ese universo en donde el modelo que impera es el médico. Es muy difícil, pero no se está pudiendo dejar de lado. Y para mí es la base, la base. Por ejemplo, en un momento se hablaba de que una persona para acceder a un tratamiento tenía que hacer como un estudio psicológico para ver si estabas apto o no apto.
son cuestiones muy discutidas porque a ninguna mujer que quiere ser madre que no tenga problemas de reproducción les van a hacer un test para ver si son capaces de ser madres o no. Eh, pero dicho esto, eh, para mí sería muy importante que toda la cuestión relacionada a la reproducción asistida les dé el peso necesario a la salud mental. Y a los profesionales que incluso se especializan en reproducción asistida y conocen todos los procesos internos y que pueden acompañar y hacer una mirada mucho más integral, ¿no? De la salud, no solamente física, sino la mental, que es como digo, para mí va a sostener, digamos, eh, todo el trayecto en la reproducción. En tu libro decís que el camino por la fertilidad es incierto. ¿Qué aprendiste en ese recorrido? ¿Qué le dirías a una pareja que está en la búsqueda de un hijo o de una hija? Podríamos estar haciendo un programa de podcast de 5 horas. Eh, bueno, es incierto porque aún en términos biológicos no hay nada que nos garantice que logremos el embarazo, hagamos lo que hagamos. Sigamos la receta al pie de la letra, nada nos garantiza. Por eso siempre hablamos de probabilidades. Las clínicas de fertilidad van a aumentar las probabilidades de lograrlo, eso no significa garantías. Eh, primero, desde mi humilde lugar de tanta experiencia en reproducción asistida, lo primero que me gustaría decirles es que en cada tratamiento y en cada estudio y en cada intento poner toda la fe de que que es posible, ¿no? Creer que es posible. La fe y el deseo puesto ahí, porque si no, ¿qué sentido tendría, no? Encarar algo con pesimismo. Igual me ha pasado encararlo con pesimismo, pero digo, ponerlo con esto, pero no perder la cuota de criterio, porque muchas veces no es a la primera, no es a la segunda, no es a la tercera, a veces se requieren varios intentos. A veces incluso los mismos intentos no nos dan, no logramos el embarazo que buscamos, pero nos dan respuesta a ciertas cuestiones que antes no conocíamos. Yo, por ejemplo, siempre cuento que en mi primera in vitro, yo estaba súper esperanzada, para mí iba a funcionar, no había duda alguna que iba a funcionar. No funcionó y lo que a mí me sirvió eso fue decir, bueno, pero pudieron ver mis óvulos bajo microscopio, pudieron ver cómo se unían con los espermatozoides de mi pareja, podían ver cómo se formaban embriones o no. O sea, de repente tuve más información que antes no tenía. Y, y no siento que sea una mirada, porque también hay una tendencia a pensar que si uno es criterioso, entonces es pesimista. Me parece que está bueno y con toda la fe, con toda la esperanza puesta ahí, pero sabiendo que no hay garantía. Y una de las cosas que quiero comentar de esta pregunta que me hiciste, que está muy buena, es de las cosas que uno puede aprender eh, con el tiempo, te vas dando cuenta de que afuera hay mucha fartifalopa también. Mucha fartifalopa en términos de hacer tal cosa que lo logramos, sana tu útero que lo logramos, sana tu historia, tu linaje ancestral y vas a lograr embarazarte. Toda oferta de servicios o productos que se vendan con el lo vas a lograr o el 100% de mis clientes quedaron conformes porque lograron el embarazo, todo eso es mentira, es basura, es fartifalo. Eh, yo creo que todas estas cuestiones que a veces uno está desesperado y hace un montón de cosas, yo misma he hecho cosas que no tenían ninguna validez científica para hacerlo, pero lo he hecho porque también considero que necesitamos creer en algo, ¿no? Si no puedo manejar mi propio cuerpo, no tengo control sobre lo que me pasa, no me puedo embarazar cuando quiero, después de toda una vida en donde lo que me habían enseñado era cuídate el embarazo no deseado, y de repente cuando quiero quedar embarazada no lo logro, eh, bueno, necesito creer en la sanación de útero, lo quiero hacer, hacelo, pero no pongas ahí todas tus fichas, porque no hay forma de que alguien te pueda garantizar eso. Entonces uno dice, bueno, hay técnicas alternativas. Y yo digo, no, alternativa no hay nada. Puede haber alguna cuestión complementaria. Y hasta cierto punto. Y ahí es donde también hablo un poco del criterio. Si yo soy una persona que está con síntomas depresivos, con síntomas de ansiedad,
y de repente me pongo a hacer una sanación de útero con una mujer que hace sanación de útero hace 20 años, pero que no sabe nada de salud mental o registros akáshicos o lo que sea que brinden, eso puede ser un disparador de alguna psicopatología. Entonces yo no puedo, eh, digamos, no dejar de decir esto. Si vos lo querés probar, porque ya hiciste de todo y nada te funcionó y lo querés hacer, hacelo, pero con criterio, ¿no? Y vamos a hablar de vuelta de la salud mental, un profesional de la salud mental que te pueda acompañar en el caso de que toda esa movida te despierta alguna cuestión latente en vos que estaba por ahí dormida por toda la vorágine de la reproducción asistida y que de repente sí. Bueno, una pregunta de la cual venimos hablando, pero me gustaría hacértela así directamente. ¿Qué es la infertilidad? ¿Qué sucede cuando nos encontramos con un diagnóstico de infertilidad y cómo derribamos los fantasmas que obviamente llegan en ese momento? Bueno, eh, el- la definición de infertilidad se diferencia con esterilidad porque una quiere decir no lograr llegar a término o una gestación y la otra no lograr el embarazo. Después de cierto periodo de tiempo de intentarlo, hoy en día se establece que un año para mujeres menores a 35 y 6 meses de búsqueda sin éxito para mayores de 36. Esos son los periodos en los que ya habría que consultar a profesionales de la salud reproductiva. Em, Perdón, la pregunta. ¿Qué es la infertilidad? Bueno, cuando llega el diagnóstico, si tenemos la suerte que llegue, porque hay un montón de casos, 20, 15-20% de casos que no se saben las causas, pero cuando llega el diagnóstico está bueno porque le estamos poniendo nombre al cuco. Ya sabemos qué es lo que está pasando, ya tiene forma, tiene nombre, sabemos dónde ir a atacar eso para poder resolver el problema. Eh, el impacto emocional puede ser que vengas ya con una sospecha, decir, bueno, hace un año estoy buscando un año y medio y no pasa nada, algo pasa, algo tenemos. Entonces, por ahí ya ponerle nombre te, te impacta, pero en cierta forma te libera, ¿no? Porque decís, bueno, pasa esto, o sea, no estaba todo acá, ¿viste? Porque te dicen, el problema está, o sea, no pasa todo por ahí. Em, pero puede ser también que uno llegue medio negado, ¿no? A la consulta de reproducción y que te digan, bueno, no sé, tenés fallo ovárica precoz o los espermas de tu marido o tu pareja no estarían siendo de buena calidad, cromosómica, lo que sea. Y lo primero que llega es un poco la culpa, ¿no? Estamos hablando de parejas heterosexuales. Obviamente que las parejas igualitarias tienen que recurrir sí o sí. Estamos hablando de parejas heterosexuales. Eh, Impacta un poco la culpa. Yo, por ejemplo, el primer diagnóstico que tuvimos con mi pareja era la telasospermia de él producto de un varicocele bilateral. Y yo lo primero que pensé era decir, bueno, que él no sienta tanta culpa, porque el diagnóstico no estaba, si bien el deseo era de los dos y la infertilidad era un cuadro que nos afectaba a los dos, el diagnóstico era de él. O sea, el tema era que él no cargara con la culpa. Después me tocó a mí, porque después apareció mi síndrome de ovario poliquístico y medio como que dije, bueno, está compartida la cosa, ¿no? Pero yo digo, el tema este de la culpa juega mucho en el sentido de que en una pareja dice, bueno, tal vez lo mejor sea que nos separemos para que vos puedas ser madre o vos puedas ser padre eh, sin mí, y ahí como que perdemos un poco de vista el hecho de que estamos buscando una familia, estamos construyendo en pareja, ¿no? Eh, y bueno, ¿cómo eliminamos los fantasmas? Es difícil. Yo creo que con mucha comunicación esencial de sabernos escuchar, de escuchar las preocupaciones del otro que acompaña y que también es, principal, ¿no? Que el personaje principal en esta búsqueda. Eh, la información siempre con los médicos y hablar mucho también con los embriólogos, ¿no? Porque el médico te puede decir cómo va a responder el cuerpo de la mujer frente a ciertas hormonas, cómo puede responder el cuerpo del hombre frente a una operación de varicocele. Está bueno también que hablemos con los embriólogos, que son los que trabajan en los laboratorios,
que nos cuenten de qué va este mundo medio oculto, que ocurre también en las clínicas de reproducción. Yo creo que lo que quita a los fantasmas es la información, porque una cosa es que vos le tengas miedo a lo desconocido y otra cosa es que por ahí te genera ansiedad lo que ya conoces, ¿no? Y que ya lo podés manejar. O sea, no hay nada que te venga de atrás y que te sorprenda cuando contás con información. Este, y como siempre voy a decir, acompañamiento psicoterapéutico para poder procesar todo esto, ¿no? Porque todo esto, lo que yo lo resumo en 3 palabras, es un proceso de trabajo interno fenomenal. Y dar con una buena terapeuta, un buen terapeuta, porque, bueno, en mi caso yo tengo trombofilia adquirida y me acuerdo que mi psicóloga de ese momento me dijo como que yo tenía como una tara que por eso no podía tener hijos, que tenía como esto, como los registros akáshicos y todo eso, como que tenía algo que me estaba limitando a tenerlos. Y bueno, después cambié y demás, pero digo, también encontrar los terapeutas adecuados y que sepan sobre esta temática. ¿Te consideras una resiliente? Sí, sí. Primero quiero hacer un comentario con lo que dijiste recién, que me parece súper importante y clave, porque no solamente pasa con los terapeutas, los psicólogos, los analistas y demás, sino también pasa con los médicos. Vos entras a un consultorio y el médico ve, te diagnostica y te dice, bueno, quédate tranquila que yo te voy a embarazar, decís, o sea, todo bien, me encanta el apoyo moral, alimentar la expectativa y la fe, todo, me parece fantástico. Pero ojo, porque no estamos hablando en igual igual. Yo a ese médico o esa médica, yo la estoy escuchando atentamente y voy a seguir sus recomendaciones. Entonces todo lo que esa persona me diga va a tener un peso significativo en mí. Lo mismo pasa con los psicólogos y las psicólogas y los analistas, que como historias como la que contaste recién, está lleno, está lleno. Hay psicólogos que dicen, bueno, tal vez no lo deseas tanto. No podés juzgar el deseo de nadie, menos de un paciente. Así que me parece también muy importante lo que vos decís, porque a veces es muy difícil poner una cuota de criterio cuando uno es el que está sufriendo, ¿no? Entonces, me parece que está buenísimo que uno vaya con los alertas ahí, viste, viendo qué es lo que te dicen y cómo es el discurso que se viene. Con respecto a la resiliencia, si yo creo que soy resiliente, pero sé que soy resiliente con el diario de ayer, digamos. Yo en todo el proceso no sabía que estaba siendo resiliente. Y además tenía la concepción de que resilientes eran las personas como muy dotadas, muy especiales, personas que habían hecho trabajos internos muy importantes. Y la verdad es que con esto yo me di cuenta que todos, porque la resiliencia en realidad es algo que se pone en práctica. O sea, es lo que vos decidís hacer con lo que te tocó pasar. Sufrís, te duele, te caes, te levantás, y bueno, ¿qué haces con eso? Hay mucha gente que dice, no, soltá. Yo solté, soltá. No, yo soy de las que, yo no suelto, es parte de mi historia. ¿No? Y bueno, ¿qué me tocó aprender de esto? ¿Qué puedo hacer con esto? ¿Qué puedo cambiar en mi camino, en mi vida? Incluso yo les digo a un montón de personas, le digo, esto también te sirvió a vos para ser más empática con el mundo que te rodea, ¿no? Porque es una lucha, viste, es una guerra interna que se vive mucho en la soledad y eso te ayuda a ser un poco más empática y te ayuda a tener menos prejuicios y después, cuando te levantás y te ves el diario de ayer y mirás para atrás y decís, "Pucha, che, mirá que soy fuerte, no lo sabía. Me banqué todo esto y pude elegir qué hacer, si seguir o no, y poner mi deseo en otra cosa, transformarlo en otra cosa, o seguir intentándolo. Eh, por eso yo digo, soy resiliente y no lo digo como, oh, qué cosa grandilocuente, ¿no? Todos podemos ser resilientes. Dicen que encontrar el embarazo es cosa de mujeres. Vos un poco lo hablaste recién. Hablemos un poco de ese tabú, ¿no? Como que la mujer tiene que quedar embarazada. Bueno, ¿qué pasa en algunas ocasiones? La mujer es la que queda embarazada, o sea, apartamos de esa base. Este, yo no sé si todo vos lo estás diciendo, porque por ejemplo, en reproducción asistida las mujeres tomamos mucho la batuta en ir a hacernos los controles, ir a sacar turno, ir a, eh,
si viene por ese lado, mucho del trabajo sí lo hacemos nosotras. Pero también yo reconozco que el embarazo es sobre nuestro cuerpo. Em, Está bueno esto que decís porque me parece que incluye también a las parejas, ¿no? Eh, Esto de que te acompañe, que no seas vos sola la que está en la sala de espera en cada turno médico, que esté con vos, porque si bien ellos por ahí tienen que ir a llevar la muestra el día de tratamiento, nosotros a veces nos sentimos un poco solas en el camino, en, en- en toda la parte burocrática, ¿no? También hay una diferencia que parece ser de género, ¿no? En la información. Las mujeres tendemos a buscar mucha más información de por ahí lo que le hacen los hombres. Y fíjate también cómo los grupos, las tribus, fertilidad en tribu y todos los grupos que se van generando son grupos de mujeres. No hay grupo de varones para sostenerse emocionalmente. eh, bueno, también esto es un poco de la perspectiva de género que tenemos como sociedad, ¿no? Como que el hombre no está sufriendo, ¿no? Sí, sufren un montón y se sienten culpables y se sienten inútiles y que no sirven, y le pasan cosas bastante parecidas, pero que lo viven no tan en comunidad como solemos volcarnos nosotros. Entonces, en ese sentido sí siento como que la mujer es la que busca embarazarse, porque es la más activa en esto. Eh, y para mí tiene que ver un poco con que el embarazo es sobre nuestros cuerpos y también por una cuestión cultural, ¿no? Y social que tiene que ver justamente en cómo nos vamos organizando en esto, en las construcciones de la familia, los vínculos. Te quiero preguntar por qué tipos de técnicas de fertilización hay. Sé que hay muchas, pero quiero que nos centremos especialmente en las leyes actuales, o sea, en cómo ayudan esas leyes a ese tipo de técnicas. Bueno, en reproducción asistida, o sea, los dos grandes grupos que tenemos de tratamientos son los de baja complejidad, que es en donde la unión del óvulo y el esperma se da dentro del útero de la mujer. Esto puede ser estimulaciones ováricas y después se llama coito programado, coito dirigido, que es cuando el médico te va haciendo un control ecográfico, cuando estás por ovular, te dice, bueno, a partir de tal fecha mantenga relaciones sexuales con frecuencia. Entonces ahí es como que intentan ajustar un poco el tiro al blanco a ver si sucede. También baja complejidad, tenemos las técnicas de inseminación artificial, que se estimula la ovulación de la mujer o se controla la ovulación de la mujer y se prepara el semen en un laboratorio, se capacita, se mejora la muestra y se insemina a la mujer en un consultorio, en una clínica de fertilidad. Esas son las técnicas de baja complejidad. Y después las de alta complejidad son las que se une el óvulo y el espermatozoide en un laboratorio. Eso quiere decir que se extrae el óvulo de la mujer que está en este proyecto parental o de una donante, en el caso de que los óvulos de la mujer no sean aptos para el ciclo, y se unen con los espermatozoides, que pueden ser, inyectan un espermatozoide adentro del óvulo o dejan el óvulo y le ponen los espermatozoides alrededor y después el más rápido lo fecunda. Bueno, acá sería más o menos algo parecido. A grandes rasgos, muy a grandes rasgos, tenemos estas técnicas. Hoy en día, a través de la Ley de Cobertura Nacional de Reproducción Asistida, eh, entraron todas las técnicas de reproducción al plan eh, médico obligatorio. Ese sería plan materno infantil, ¿no? Eso viene después. Bueno, y en el plan médico obligatorio se incluyeron todas estas técnicas, eh, en donde están cubiertos tanto los diagnósticos, están cubiertas las consultas psicoterapéuticas también, eh, están cubiertos los medicamentos, están cubiertos los tratamientos de reproducción. Después hay toda una cuestión técnica pormenorizada de cuántos tratamientos de baja complejidad se cubren por año, que ahí son 4 por año, y cuántas de alta complejidad te cubren, y la ley está mal redactada, lo dijimos desde el primer día, está tan mal redactada que las obras sociales y las prepagas interpretan que son 3 tratamientos por año, pero los usuarios interpretamos que son 3 tratamientos, no, ¿qué dije? Por año no dije, de por vida, ellos interpretan que son 3 y ya está.
y los usuarios interpretamos que son 3 tratamientos de alta complejidad por año. Hubo un fallo de la Corte Suprema, junto con las cámaras de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, creo que fue también, que zanjó esta cuestión y estableció que son 3 tratamientos de alta complejidad por año. Y si bien el fallo solamente afecta a la persona que hizo ese juicio, eh, hoy ese fallo se toma como base para presentar los reclamos de cualquiera al que le hayan negado un cuarto tratamiento. ¿Está por toser? Ay, perdón, pensé que estaba por toser. Bueno, y bueno, después hay ciertas cuestiones, si te cubre la criopreservación de los embriones, por cuánto tiempo, si la medicación incluye la progesterona o no. Bueno, hay un montón de cuestiones muy puntuales también que se van viendo que deberían estar cubiertas por la ley, pero bueno, siempre suscitan, ¿no?, reclamos legales. Pero bueno, tenemos ley. Cuando yo empecé los tratamientos no existía la ley, había que empeñar un riñón para poder pagar el tratamiento, porque los tratamientos de reproducción son costosos. Son muy costosos, implican insumos importados en muchos casos, y bueno, son costosos. Pero bueno, hay una ley. Este, que también que tan mal es una ley apta para nuestro país o no. Esa es una discusión también que podemos llevarlo a debate, pero bueno, es algo que actualmente funciona bien en el país. Bueno, ¿y el acompañamiento del equipo de salud lo consideras clave? Esto que hablabas, ¿no? De hablar con los embriólogos, de hablar con los médicos. Sé que por lo que leí en tu libro fue un poco raro al principio y después mejoró. Contalo vos. Desde ya es esencial, parte del sostén que hablábamos antes, de poder llenar los vacíos y las dudas con información fidedigna y certera. Eh, a veces es difícil, uno en la consulta por ahí médica se apabulla o por ahí piensa que va a hacer una pregunta estúpida y digo, no, no le voy a preguntar esto, va a pensar que soy un idiota. Bueno, no, pregúntalo porque lo que vos no preguntes en el consultorio lo vas a ir a buscar a Google. Y es mejor que te lo conteste alguien que te va a estar acompañando. Y también es muy importante el vínculo, ¿no?, que generes con este médico o este médico o lo que sea, que vos te sientas cómodo, ¿no? Si de repente sentís que te despachó para cumplir con el turno, si te dio información por la mitad, eh, si no te está explicando, por ejemplo, si vos le llevas una consulta y te dice, no, 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 pero cosas que consultas en Google no te voy a contestar. No, no, o sea, eh, pasa en los consultorios. Y está bueno bueno, que si yo estoy si a mí mi obra social me cubre en tal centro y me atiende tal médico, y ese médico a mí no me gusta, porque no me contesta bien, porque no me gusta, por lo que sea, no me siento cómoda, lo que sea, puedes cambiar a otro médico en el mismo lugar. Y no te tiene que importar si el otro se ofende o no se ofende, o sea, es una decisión tuya personal. Los pacientes, tu derecho. Si tenés la posibilidad, obvio, de hacerlo, porque a veces algunas obras sociales te cubren con una sola persona en un solo centro y ahí fuiste. eh, pero no, es esencial, porque como dijimos antes, tal vez no es la primera, tal vez es un recorrido de 1, 2, 3, 4, 5 años, y vos tenés que estar cómoda, y tenés que estar cómoda, porque estás poniendo todo ahí. Entonces, el equipo de salud es integral y vuelvo a repetir, que llenen los vacíos con información de calidad. Hace unas semanas estuve hablando de violencia ginecobstétrica. ¿Pensás que la falta de empatía en estos temas, por ejemplo, también hace a esa violencia, digamos, como que a este debate le falta la pata también de la fertilidad? Y yo creo que no podemos pensar en ninguna cuestión ginecostétrica sin pensar la reproducción. Es increíble que al día de hoy haya muchos ginecólogos que tienen la posibilidad de hablar con la mujer que va al consultorio acerca de la calidad genética de los óvulos y cómo se va deteriorando a través de los años, para que piensen en su proyecto parental, por más que no lo tengan actualmente, pero que se les brinde información. Y que todavía veamos que hay médicos que por ahí dicen, no, quédate tranquila, vos tenés tiempo. Y por ahí esa persona interpreta tiempo 10 años, y estás hablando de una persona que tiene 34, 35 años. Y es un montón. Eh, entonces, yo no puedo, no podemos no meter a la reproducción y a la fertilidad en toda la cuestión gineco-obstétrica.
Y después, episodios de violencia hay, y los hemos tratado, creo que en un posteo en redes sociales hicimos un posteo específico sobre este tema en fertilidad, en cuanto a con estos óvulos te puede embarazar cualquiera, o son comentarios totalmente desagradables y inoportunos que se dan en los consultorios. eh, o mismo cuando te están haciendo una ecografía para ver si tus ovarios están funcionando bien o están respondiendo bien a la medicación y que te digan, uno, estos ovarios parecen de mi abuela. Y vos estás ahí completamente vulnerable, haciéndote una ecografía transvaginal, recibiendo de la persona a la que estás dando la confianza un comentario como ese que te destroza por dentro. Eh, yo creo que es un debate que hay que dar. Es un debate que tiene que llegar a la comunidad médica. Hay médicos que son excelentes, son profesionales, pero hay que pararse de pie para hablar de ellos. Pero es necesario que entre ellos también hablen de estas cuestiones, ¿no? Eh, es poner al paciente en el lugar que le corresponde. No, un comentario chiquito acerca de esto que decías, de la violencia ginecobstétrica. Em, a mí me pasó cuando tuve mi primer embarazo anembrionario, em, que la ecógrafa me dijo, bueno, acá no hay nada, y seguido de, bueno, acá no hay nada, así como muy campante, me dijo, tranquila, siempre pasa la primera. Después a mí me pasó y tuve 4 hijos, viste, esos comentarios así. Bueno, más allá de eso, en una institución muy reconocida, aparte me pasó. Hablas en tu libro que tu marido te aplicaba inyecciones. A mí me pasó igual, le hacía aplicar las inyecciones a mi marido de París. Em, ¿Crees que esto es parte de la corresponsabilidad? Como, lo digo bien, digo, como no podemos todos solas, necesitamos ahí que esté la otra persona. Me encantó. Eh, desde ya. Yo creo que si estás en pareja está buenísimo que las dos personas participen del proceso. Eh, en algún punto yo, como cuenta la anécdota del libro, lo necesité porque cuando lo quise hacer yo sola es como que me taré y no pude y toda una escena descrita en el libro, media cómica con respecto a eso. Este, pero cuando se transformó en rutina, yo entendí que esto está muy bueno porque lo estoy haciendo parte de algo que está sucediendo sobre mi cuerpo y lo dejo y lo saco de esa posición de espectador. Entonces, está bueno que él sepa que si bien no está sufriendo con los efectos secundarios de las hormonas o del ardor de la heparina, a mí siempre la heparina siempre me generó mucho ardor, no sé por qué, pero él era la persona que colocaba, era él. O sea, y estuvo bueno, porque sí, puede ser que sea. También estaría bueno que acompañen en la medida que les sea posible a las consultas, por lo menos a las más relevantes, eh, sobre todo en los momentos de las intervenciones, de las funciones. Ahí sí está, mandatorio que esté eh, ahí. Eh, pero sí, para mí que está buena la perspectiva que le di. Bueno, en tu libro planteas que los ideales se reescriben y se desconstruyen. También hablas de la envidia, que un poquito hablaste, y que te volviste amiga de la paciencia. ¿Querés explicar mejor eso? Eh, buenísimo. Sí, se reconstruyen los ideales. El más básico de todos era el hecho de, bueno, nos habíamos casado, estaba toda la perspectiva tipo Susanita de Mafalda, yo ya me había casado, me había recibido y bueno, ya estaba, quería ser mamá, iba a suceder y no sucedió, y no sucedió ni cuando quise, ni la forma en la que lo quise, y tuve que priorizar. Bueno, en algún momento nuestros ideales eran ser pareja viajera, viste, conocer nuevos lugares, y hubo que cambiar todo eso y transformarlo en irnos de vacaciones cuando no estábamos en tratamiento, que a veces estábamos todo el año haciendo tratamientos. eh, y sí, se van reescribiendo un montón de cosas. Eh, qué bueno es tener permeabilidad como para hacerlo, porque si uno está tan rígido con respecto a eso,
es muy difícil poder enfrentar situaciones que te sacan un poco de tu homeostasis, ¿viste? De tus niveles de equilibrio. Está bueno ser permeable a eso. Está bueno también reconocer que todos hemos cambiado durante la vida. Esto de tener un solo único pensamiento y seguirlo toda la vida, claro que suceda. Eh, Aceptarlo, valorarlo, verlo, eh, empezar a ser un poco más cuidadosos con uno en cuanto a las emociones que surgen, esto de la envidia, de los celos, de no querer entender, de no querer verme con el grupo de amigas de la secundaria que seguramente estaban todas embarazadas y yo no las quería ver más, no querer ir a los baby shower porque me hacían sentir un vacío eterno adentro mío y bueno, manejar un poco esta cuestión que va despertando la, la búsqueda. Guido, ¿cuál es la segunda parte de la pregunta? Sí. Y, y volverme amiga de la paciencia tuvo que ver con, yo soy una persona muy ansiosa al día de hoy. Yo cuando quiero algo, quiero ahora. No me gusta esperar, menos si es algo que no depende de mí, peor todavía. Y, y en algún punto fue eso, fue empezar a reconocer que, bueno, las cosas no iban a salir como yo las había escrito en mi guión de vida. Y que tenía que empezar a agarrar todas esas páginas y empezar a reescribirlas. Y de repente empezar a meter personajes, y vi hace poquito Intensamente dos, que te la super recomiendo. Empezar a ver todos estos nuevos personajes que iban asomándose y que los iba a tener que hacer parte de la narrativa. Eran parte de mi historia. Y bueno, la verdad que las cosas uno no siempre salen como uno quiere. Y bueno, y ahí empezar a tomar de paciencia y bueno, de hacerte amiga un poco de eso, ¿no? Decir, bueno, la paciencia tiene un poco de paz también, ¿no? Entonces está bueno que la incluyamos en esto. Bueno, y la última pregunta que se lo hacemos a todas nuestras invitadas, ¿qué es lo barato que sale caro en este caso en la fertilidad? Lo barato es en la consulta ginecológica de rutina, en la adultez temprana, en donde una persona tuvo la lucidez de preguntarle a ese gineco o esa gineco eh, cómo era esto de ser mamá, si tenía que ser mamá ahora, si estaba bien o no. Y cuando le contestaron, quédate tranquila, relájate, ¿tenés tiempo? Eso es lo muy barato que sale muy caro. Eh, Creo que es un buen momento, es una buena oportunidad ahí de decir, qué buena pregunta, vos lo estás pensando, lo tenés en vista, no lo tenés en vista. Bueno, ten en consideración que por ahí no, pero que pueden presentarse ciertas dificultades, que existe la criopreservación de óvulos, que tampoco quiero generar un mito, porque tampoco la panacea la criopreservación de óvulos, porque seguramente tal vez no lo uses nunca o cuando lo uses no te sirva, pero, pero existen opciones. Invitarla a decir, bueno, si de acá un tiempito no te decidís por tu maternidad, podés ir a una clínica de reproducción para que evalúen tu salud reproductiva. Es algo que te estoy diciendo en 2 minutos. O sea, qué diferencia abismal puede ser eso, ¿no? Y eso junto a todo lo que es la fertifalopa, que ahí es algo que sale muy caro y que encima cuesta muy caro también, pero lo barato sale caro es esta, la primera opción que te di. Bueno, Maru, mil gracias por esta hermosa entrevista, charla que tuvimos. Gracias también a todos los que llegaron a escucharnos hasta este momento. Y bueno, nos veremos en una próxima. No, gracias a vos por la invitación, por traer este tema para que se hable acá en el programa de podcast a toda la gente que nos estuvo escuchando. Y bueno, nos vemos en las redes y cuando se dé la posibilidad de nuevamente.